Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Es un conflicto internacional que nos tiene a todos naturalmente comprometidos desde hace ya 7 semanas. Así es, un conflicto que comenzó cuando de pronto durante un festival de música hubo un ataque de Hamas en Israel. Ustedes vieron las escenas, parecían sacadas de una película. El día de hoy, para entender qué es lo que ha pasado al cabo del tiempo y en qué escenario nos encontramos, nos acompaña el embajador Jonathan Pellet. ¿Lo he pronunciado bien, embajador? Sí. Perfecto. Director del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Está de visita en Lima y, por supuesto, hemos tenido nosotros el gusto y el privilegio de poder contar con su presencia aquí en la cabina de RPP. Bienvenido. Muchas gracias y buen día. Yo señalaba que el punto de inicio de todo esto fue aquella mañana que sorprendió al mundo por las imágenes que se viralizaron. Yo no decía en medio de todo esto, caramba, Israel ha sido uno de los países que le ha demostrado al mundo tener uno de los servicios de inteligencia más adelantados y más modernos. Entonces era prácticamente inconcebible que uno imaginara que una cosa así pudiera ocurrir sin que Israel la hubiese advertido. ¿Cómo entender el inicio de toda esta guerra que, como dice Fernando, nosotros estamos monitoreando, pero que realmente está cobrando ya al cabo de este tiempo tantas vidas y tantas vidas de inocentes también? Sabíamos desde el inicio que estamos viviendo una vecindad muy difícil, muy hostil. Hemos vivido muchas tragedias, pero este 7 de octubre realmente nos tomó de sorpresa por la invasión por 3.000 terroristas que, a pesar de haber pensado siempre que nos van a atacar por el aire, por el mar, entraron por manera terrestre. Pero acompañado con miles y miles de misiles que en alguna manera nos distrajeron. Pero sin duda es algo que vamos a tener que investigar porque en términos militares y de seguridad fue un debacle. Pero ahora estamos ya en otra fase en la cual estamos ahora en una operación en Gaza para derrocar a Hamas y para asegurar que esta amenaza nunca se repita. Embajador, buenos días y bienvenido al Perú. Toda guerra tiene que tener objetivos políticos y saber qué se quiere construir después de ella. Esta tragedia terrible que se está viviendo ahora, que están viviendo los palestinos de Gaza, va a terminar algún día, esperemos cuanto antes, cuando Israel haya conseguido sus objetivos de aniquilar todas las infraestructuras del grupo terrorista Hamas, que, como bien dijo Mávera Huertas, está en el inicio de esta coyuntura. Pero es verdad que esta coyuntura se ubica en un conflicto de largo plazo en el que hay que tener una visión estratégica. Y eso es lo que corresponde a la diplomacia israelí. Usted no es un militar, aunque creo que ha prestado servicio en la Fuerza Aérea de su país. Yo quiero comprender a qué se apunta a mediano plazo, porque hemos conocido épocas en que Israel ha estado comprometido con una solución de 2 estados independientes y soberanos. El riesgo de que no haya eso en el horizonte es un riesgo grave porque una operación de este tipo puede hacer que el terrorismo influya más sobre la población palestina. Ustedes tienen la experiencia en el Líbano. Invadieron el Líbano, consiguieron sus objetivos militares, expulsar a la OLP de ahí, pero de ahí nació Hezbollah. Y en el Perú lo sabemos, para derrotar a un grupo terrorista, lo más importante es aislarlo de la población civil. Entonces la pregunta es si estos operativos con el número de muertos civiles, niños, con ataques a infraestructuras hospitalarias, no corre el riesgo de hacer que la alternativa terrorista y de fanatismo religioso, que también eso es Hamas, se difunda más entre los palestinos que se sienten naturalmente perjudicados civiles por lo que están viviendo. Si bien es una operación con complicaciones y como bien mencionó, no es claro ahora cómo se va a ver el día después, pero el hecho que hay 2 vías, que hay un campo de paz, de coexistencia que se refleja en los acuerdos de Abraham, en los acuerdos de paz que Israel tiene con Jordania y con Egipto, ahora con Marruecos, con los países del Golfo Pérsico, íbamos también a acercarnos a Arabia Saudita, muestra que sí hay otra vía, otra alternativa,
que no es la alternativa de la muerte y de la destrucción, que es lo que está promoviendo Irán y sus organizaciones terroristas. Acaba de mencionar a Irán. Irán es el actor principal que está apoyando el terrorismo global y estas organizaciones Hamas y Hezbollah. ¿Y usted cree, haciendo un paréntesis en su respuesta, que este atentado, lo ocurrido durante el Festival de Música el 7 de octubre, fue de alguna manera una provocación que perseguía en el fondo esa posibilidad de que Irán interviniera? Fue uno de los objetivos de Hamas y de Irán, por supuesto, de tratar de obstruir este acercamiento entre Israel y el mundo árabe. Pero también Hamas tiene muy claro su objetivo es destruir al Estado de Israel, no es un secreto. Nos han atacado durante años, 18 años desde que hemos retirado de Gaza, al igual como de Líbano, solamente para encontrar un régimen terrorista. Entonces ahí el israelí se pregunta, si estamos cada vez en retorno de paz o de un acuerdo, retiramos de territorio, si la única respuesta que recibimos es más terrorismo, entonces debemos buscar otro paradigma. Esta vez creo que el mundo occidental, Estados Unidos, Europa, el mundo democrático entiende que esta vez no es el mismo caso. Esto ha sido realmente un ataque mortífero, terrible. Tenemos 240 rehenes, 31 chicos, niños todavía secuestrados en Gaza. Este es otro objetivo muy importante de esta operación. Primero, liberar estos rehenes y segundo, liberar a Gaza de Hamas. Tenemos que hacer una pausa, embajador Peled, después de la cual quisiéramos seguir conversando con usted como diplomático sobre lo que puede pasar después de estos días negros que estamos viviendo por la guerra en torno a Gaza. Vamos a hacer una pausa, retomamos nuestra conversación más bien con el embajador Jonathan Peled, que está de paso por el Perú, es el responsable de América Latina en el Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores. Estamos conversando con el embajador israelí Jonathan Peled, que es el responsable de América Latina en la Cancillería de Israel, está en gira en América Latina, y estamos conversando naturalmente sobre las perspectivas políticas de solución de este conflicto que dura ya demasiado tiempo, una vez que haya terminado este penosísimo capítulo militar que está llevándose en Gaza. Yo por eso quería preguntarle, usted sabe que Israel es un Estado creado por voto de la Asamblea de la ONU, es el primer Estado del mundo que es creado por decisión de la ONU, con el voto del Perú el año 47 y de otros países de América Latina, como usted sabe. ¿Cómo explicar que Israel haya pedido que renuncie el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que lo que se ha limitado a decir es poner en contexto histórico el actual conflicto, uno, repudiar naturalmente al Hamas y alertar sobre los daños de civiles y sobre todo niños? Ha hecho saber que es la más grande mortalidad de niños en todos los conflictos militares de los últimos tiempos. Y de funcionarios de la ONU, más de 100 funcionarios de la ONU han muerto durante los bombardeos. Entonces, obviamente, en este operativo israelí, dijo él, no se están respetando convenciones de Ginebra y principios del derecho humanitario internacional. Y esto le hace daño a la imagen de Israel y lamentablemente también a las comunidades judías del extranjero de Israel, que no tienen nada que ver con el conflicto. Yo quisiera que nos explique por qué pedir la renuncia del secretario general de la ONU cuando lo que hace es cumplir su deber y decir las cosas por duras que sean para ustedes. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Bueno, nosotros creemos que la ONU, primero es un funcionario, al final es un cuerpo político dirigido por 192 países y no está cumpliendo su función de realmente asegurar la paz y la seguridad en el mundo. Todos saben que como cuerpo político puede, por ejemplo, pasar una resolución que el mundo está pleno, que el planeta está plena. Hay suficientes votos ahí en los países no aliados para pasar cualquier resolución anti-occidental, antidemocrático. O sea, al final es un cuerpo que políticamente dirigido para nosotros no está haciendo su tarea neutral como debería ser.
Al final nuestro enemigo no es la ONU y no es el secretario general, si nos gusta o no nos gusta. Al final nuestro enemigo es Hamas, y el apoyo que estamos recibiendo de la comunidad internacional, principalmente de Estados Unidos y de los otros países europeos, es al final lo que nos dé la legitimidad de derrocar a Hamas y dar un futuro mejor a los palestinos en Gaza. Esto al final es el objetivo, dar una mejor opción a los palestinos en el futuro. Sí, hay un punto que abordaba Fernando y que tiene que ver con la violación de los códigos, incluso de una guerra de esta naturaleza. Y así como usted dice que Estados Unidos los apoya, también les ha pedido junto a Europa la proporcionalidad en esto, ¿no? Las cifras, por lo menos las cifras que se han publicado de Hamas, hablan de 11.000 palestinos muertos. Evidentemente ahí hay un costo humano muy importante que puede pesar en las espaldas más adelante de Israel para siempre. Es decir, son cifras que van a cargar durante la historia. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los hospitales, que son refugios, o la imposibilidad que tiene la gente de trasladarse del norte al sur para poder encontrar una salida a través del puerto Rafah, uno dice, caramba, apoyamos a Israel en un inicio, era absolutamente comprensible, pero hoy por hoy está abusando y está fallándole al mundo en este intento de restablecer la paz. En principio, ¿cuáles son las cifras que manejan y cómo responde a las críticas que se han hecho durante la evolución del conflicto? En primer lugar, las cifras no están ciertas y sabemos que jamás mienta. En una guerra hay, por supuesto, también muertos y heridos, pero jamás hay que rendir cuentas. Por eso le pregunto por las cifras que maneja Israel. ¿Cuáles son los costos que asume Israel? No estamos chequeando cifras. Estamos ahora en una guerra, un país democrático que representa el mundo occidental, democrático, libre, contra una organización terrorista que no respeta, que emplea otro conjunto de valores diferente de nosotros. No santifica la vida, sino santifica la muerte. Comete un doble crimen, ataque civiles por un lado y se esconde y usa su población civil como escudo humano por otro lado. O sea, entonces es un crimen doble. El Hamas se esconde y se incorpora en hospitales, en escuelas, en mezquitas. A propósito, esto no es por casualidad, porque ellos quieren provocar la muerte y la destrucción. Y cuando uno está enfrentando a un enemigo con estos tipos de valores que no nos conocemos ni en Perú ni en Israel, el mundo tiene que entender que no se puede hablar aquí de proporcionalidad o de hacer una ecuación o una comparación entre un ejército de un país democrático contra una organización que está sacrificando la muerte y a su propia gente. Esto es la verdad y es muy difícil para el mundo de entender y se puede, nosotros entendemos que es difícil para todos entender, pero nadie se ha tenido que enfrentarse con ese tipo de enemigo. Bueno, en el Perú tenemos experiencia de lo que es terrorismo. Hemos tenido, usted sabe, un conflicto gravísimo con un grupo criminal que no era religioso, pero que era igualmente criminal. Y se ganó la guerra en los Andes cuando la Fuerza Armada peruana actuó de manera de no confundir sus objetivos terroristas con las poblaciones civiles. Pero no se escondieron en hospitales. Por supuesto, el Sendero Luminoso. Todo lo que se podía hacer. Bueno, el asunto es que el riesgo grave es que Sendero hallase respaldo en las poblaciones civiles si la Fuerza Armada se conducía de una manera que pareciera violatoria del derecho humano internacional. Lo más grave es que la población civil no apoya al grupo terrorista. Y eso es un desafío para ustedes, porque está diciendo que Gaza va a ser gobernada en el futuro por otra fuerza política. ¿Pero qué otra fuerza política hay? La Autoridad Palestina de Cisjordania está más debilitada que nunca. Entre otras cosas porque algunos líderes eventuales de relevo, como Maguti, que usted conoce muy bien, está preso en cárceles israelíes. Sí, pero al final sí, la Autoridad Palestina es una entidad que quizás en el futuro sí puede tomar los rehenes de Gaza. No hay que olvidar, hablamos de 2 estados para 2 pueblos, pero no de 3 estados para 2 pueblos. La Franja de Gaza y la Autoridad Palestina han estado ya 18 años en confrontamiento. O sea, Israel tiene 2 campos palestinos a sus alrededores. Un campo más o menos tranquilo, que es la Autoridad Palestina,
y la Franja de Gaza, que por 18 años, en vez de invertir en la infraestructura, en la educación, en la salud, se ha convertido en un bastión de terrorismo. Tiene ahí una red de túneles que puede servir para el metro de Lima y de Tel Aviv en conjunto. Esto solamente para servir la causa del terrorismo. Ahora, esto va en contra del interés del pueblo palestino. Ahora, ¿y qué respondería usted a las palestinos críticas que se han hecho, por ejemplo, del poco acceso que hay para la ayuda humanitaria o las dificultades para evacuar a los civiles a través del paso de Rafah? Le hago esta pregunta y de paso le pregunto porque se mencionó en algún momento la posibilidad de que Jordania o Egipto fueran mediadores. ¿Cabe esa posibilidad o estamos ante un escenario que no tiene un final, por lo menos, ni siquiera ideal, es decir, no hay ni siquiera una idea de cómo podría terminar a estas alturas cuando evidentemente, y aunque Israel no maneje cifras, somos conscientes de que se está cobrando la vida de miles de inocentes? Está cobrando la vida de inocentes. Los 1.400 israelíes inocentes y los 240 secuestrados, entre ellos niños, y 31 latinoamericanos. Pero sume a ellos también las víctimas civiles a causa de los bombardeos israelíes en Gaza. No los desconoce Israel. No los desconocemos, absolutamente no. Egipto no quiere que entren en Egipto. Egipto está manteniendo la frontera en Rafah. No quiere que entren porque no quiere ahora terrorismo en Egipto. Todo el mundo árabe está callado esperando que Israel ponga fin a Hamas, porque es una amenaza a toda la región. Y el occidente es el siguiente: si Israel no gana esta batalla, esta guerra contra Hamas, las fuerzas del terrorismo, la muerte y la destrucción van a no solamente pasar y destruir a Israel, sino a todo el Medio Oriente y al occidente. Por eso es tan importante esta lucha, esta guerra. Pero la victoria y hay víctimas, sí. Embajador, el problema es creer que la victoria es algo militar. No solo es militar. Si no hay una solución política a las demandas legítimas de la población palestina, no se va a resolver ese problema. Y vamos a seguir teniendo terrorismo en el territorio israelí y también en otros países como conocemos en América Latina misma. No es porque se derrote militarmente ahí a Hamas, sin dar una solución política, que vamos a estar pacificados en el mundo. Absolutamente. Nadie está diciendo que la solución es una solución militar. Pero primero hay que derrocar a sus capacidades militares, sacarlo del control de Gaza y buscar, por supuesto, una solución política. Que cree un Estado palestino soberano con fronteras reconocidas por Israel. Absolutamente, absolutamente. Pero no tenemos que cambiar. Dicen, esto ha sido un parteaguas. Usted sabe que hay muchas fuerzas en el gobierno israelí actual que son contrarias a la solución de dos Estados. El 7 de octubre ha sido un parteaguas que va a cambiar la historia del Medio Oriente, definitivamente la historia del Estado de Israel, y va a tener consecuencias políticas, sociales y económicas. Y vamos a tener que cambiar el paradigma, porque lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado. Nadie está pensando que se puede resolver este conflicto solamente por la vía militar. Pero no se puede tener 10.000 misiles lanzando sobre Israel en una manera diaria, cotidiana, sin tomar una acción. No se puede frenar el terrorismo solamente con palabras y con soluciones políticas. Hay también que tomar, lamentablemente, las fuerzas militares para hacerlo. Embajador, le agradecemos esta entrevista con RPP. Muchísimas gracias por haberse dado un tiempo durante esta visita a Lima para explicarnos cuál es la posición de Israel. Ha sido Jonathan Peled, su secretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería israelí. Gracias nuevamente. Muy buenos días. Muchas gracias.